Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra segunda parte de nuestra sesión de jueves. Módulo 4, textos y visiones del mundo. Continuamos brevemente, recordamos, ya que lo vimos la clase anterior, la sesión anterior, el proceso de escritura. Siempre estamos escribiendo tanto nuestras actividades como textos que se nos piden de manera concreta. Existe un proceso, así como vimos el proceso de lectura, que es tan, pero tan importante. Ahora el proceso de escritura, que debe haber algo previo, algo durante y algo después. Si yo quiero escribir, pues tengo que leer textos o información que tenga para poder tener una base para escribir, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de mis actividades integradoras, ¿cómo la voy a empezar a hacer si no he leído previamente los recursos de la semana? Justo eso es la preescritura. Son buscar ideas, leer información que me ayude a crear nuevas ideas para crear mis escritos, en este caso, pues las actividades, ¿sí? Al momento de escribir, desarrollar las ideas en el orden planteado, conectarlas unas con otras, corregir, utilizar correctamente los signos de puntuación, ortografía y demás. Y por último, una etapa muy importante que a quienes les he seleccionado, que he localizado faltas de ortografía, mm, pues les he comentado bastante esta parte, ¿no? La etapa de la revisión. Siempre debemos de revisar. Si tú revisas, pues ya no va a haber nada que, muy probablemente, no va a haber errores, porque tú ya previamente hiciste este, pues esa función que también que hacemos nosotros como docentes, como asesores, pero que si tú la haces, pues tienes una puntuación más alta. Entonces, muy importante que siempre revisemos y además de que sabemos que es una etapa fundamental en el proceso de escritura. El cuento, desde semanas pasadas, les anexé una infografía muy completa de lo que es el cuento, que precisamente el cuento es un subgénero narrativo. Pertenece a la narrativa, el cuento. Al pertenecer a la narrativa debe de tener sus características. ¿Cuáles son? Tiempo, espacio, personajes, lugar, ¿sí? Entonces, eh, la trama de un cuento, pues es de qué trata. Ya sabes tú en este caso de qué vas a hacer el cuento. A ver, ¿quién me dice, por favor, de qué vamos a hacer el cuento? Anabel o Xochitl, ¿de qué va a ser nuestro cuento? No te escucho, Anabel, no las escuché. Se va a basar sobre, vamos a tomar como base la historia de las nubes, ¿Ah? pero en una versión actual. Excelente. ¿Tienes una idea de cómo poder hacer esa adaptación? O si ya lo hiciste, que nos compartas un poquito cómo podría quedar, Anabel. Solo por Bueno, poner ejemplo. aún no he terminado, pero bueno, adaptarlo a nuestra época, obviamente yo lo entendería, lo relacionaría con el comportamiento de nuestros hijos, la falta de como lo que se está perdiendo, ¿no? Los valores, más o menos como eso lo tomaría como en cuenta, porque prácticamente es de lo que habla, ¿no? De que su hijo al principio era un niño muy consentido y que no le enseñaron a ser responsable.
Entonces ahí se deriva como los problemas del personaje, y busca como soluciones. Pero digo, también tiene que ver que el padre no tiene como esa conciencia de cómo enseñarle a su hijo si él mismo no tiene las bases para enseñarlo. Por eso que lo manda a otra parte, para que aprenda eso. Entonces, eso lo quiero, bueno, mi idea es asociarlo con lo que realmente hoy vivimos con nuestros hijos, lo que vemos o lo que actualmente en la sociedad, de que los hijos actualmente están involucrados más como el área de redes sociales y no se involucran más en lo que pasa alrededor de ellos, que son problemas más grandes, ¿no? Yo más o menos lo haría algo así. Excelente, Anabel, muy buenos ejemplos que nos das. Muchas gracias. Es correcto. ¿En qué en qué contexto lo podríamos relacionar o en qué aspecto de manera concreta? Por ejemplo, este, mm, que es un fanático de precisamente, no sé, de comprar. ¿Qué les gusta muchísimo ahorita a los chicos? Compran muchas cosas en Shein, honestamente, que a veces Ok, que no son necesarias y solamente por estar como a la moda. exactamente. Por ejemplo, ¿sí? Todo esto nos va a servir porque fíjense qué interesantes actividades nos ayudan a comprender precisamente nuestro contexto actual, ¿verdad? Cómo estamos viviendo precisamente actualmente nosotros en relación a nuestros hijos, cómo está la sociedad. De todas formas, ahorita yo les voy a poner un ejemplo para que se den una idea. De hecho, había un programa de televisión donde los papás no podían controlar a sus hijos y me llamó mucho la atención de un hijo que estaba metido en los juegos, en videojuegos, y su mamá le quitaba el internet y el niño se enojaba y hacía pataletas y literal corría a la mamá de su casa, y tuvo la mamá que ir por una asociación que ayudara a su hijo porque creo que se había salido de control. Exactamente, Anabel. Es un extraordinario ejemplo. Fanáticos de los juegos, ¿verdad? Pero de una manera exagerada. Inclusive, fíjense que yo me he enterado por ahí de estudiantes que tengo en el aula presencial que han gastado, me enteré de uno, no me la van a creer, 50,000 pesos se había gastado de las tarjetas, yo no sé, imagínense dónde están los padres, para meterle a un juego, yo no sé de eso muy bien, la verdad es que no, nunca me han interesado mucho ese tipo de juegos, este, pero a lo que entiendo es que tú metes dinero para que, para que te den como más herramientas, armas en el juego y puedas avanzar más lejos. El chiste es que este alumno se había gastado 50,000 pesos cuando sus papás se dieron cuenta y fue un alumno mío, ¿no? Imagínense nada más el nivel de fanatismo al que se puede llegar. Es un claro ejemplo precisamente de esta lectura de Aristófanes y las nubes, ¿verdad? Entonces, puede ser eso, puede ser cualquiera. El chiste es que haya una adaptación al contexto actual y que mantengamos los personajes, es lo que nos dice. Entonces, me llegaron a preguntar cómo poder iniciar el cuento, cómo sé que el cuento tiene la estructura. ¿Sí? ¿Cómo saber que tiene una introducción, un inicio, un desarrollo y un desenlace? Bueno, este tipo de frases nos ayudan a comprenderlo. Al inicio había una vez, hace muchos años, en un pueblo lejano, érase una vez, etcétera. Todo comenzó, o al comienzo de esta historia, etcétera. Y de pronto, inesperadamente, sin darse cuenta y sin quererlo, pero de repente, cuando llegó a ese lugar, entonces, este tipo de expresiones nos ayudan a comprender que estamos en el nudo, en la parte más importante de la narración. Por último, el desenlace, ¿sí? Y entonces, finalmente y al fin, así fue como
ese tipo de expresiones nos van a ayudar a darnos cuenta o a continuar con la historia, ¿sí? A darnos cuenta que tiene una estructura. Y es muy importante que tenga esta estructura porque es lo que nos hace ver que pues tiene coherencia, es completa la historia, ¿sí? Entonces, importante considerar que tenga la estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Muy bien, llegamos a el fin. Nada más quiero compartirles rápidamente. Esta presentación se las voy a subir en este momento a plataforma. Les va a servir bastante acerca de los signos de puntuación, porque a veces no los utilizamos, ¿sí? Por ejemplo, en esta imagen podemos ver el uso general y muy lúdico que tienen los signos de puntuación. Stop, soy un punto. Un momento, somos los puntos suspensivos. Respira, soy una coma. Úsame, por favor. Signos de admiración. ¿Sí? Atención, somos los signos de exclamación, admiración. Respira y espera. Soy un punto y coma. A diferencia de la coma, solo respira. Respira y espera. Quiere decir que el punto y coma es una pausa más grande que la coma, pero no tanto como el punto, que es un stop. ¿Me usas, por favor? ¿Sabes quiénes somos? Los signos de interrogación. Bien, ahora te explico. Somos los dos puntos, ¿sí? Entonces, eh, aquí yo tengo esta actividad que ha servido mucho para comprender la importancia que tiene el uso de los signos de puntuación. Fíjense bien, leo, como dice aquí tal cual, ¿eh? Esta actividad es muy interesante, se llama el testamento. Yo lo utilizo para explicar la importancia que tiene el uso de los signos de puntuación. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca de ningún modo para los jesuitas. Todo lo dicho es mi deseo. ¿Quién es el beneficiario de este testamento? ¿Quién me dice? Anabel, Xochitl. ¿Quién será el beneficiado de este testamento? De todos. ¿Tú qué dices, Xochitl? Vi que prendiste el micro. Adelante. No se te escucha eso, Xochitl. No sé qué pase. ¿Tú sí la escuchas, Anabel? No, No, ¿verdad? Algo pasa, Xochitl, con tu... A lo mejor tienes el volumen muy bajo. Revisa, Xochitl, porfa. Anabel, ¿tú qué dices? pues creo que el beneficiario es el sobrino Juan. Ok, ¿tú crees que el beneficiario sería el sobrino Juan? Bueno, pues les digo, ¿quién es el beneficiario aquí? No se sabe. El que tú quieras, al que tú le quieras dar. Y entonces es muy importante esta actividad porque nos damos cuenta cómo podemos perder incluso un testamento, o por eso tantas guerras, ¿no? Tantos problemas tan difíciles en las familias que se rompen las familias. Sabemos que esto así sucede. No es nada del otro mundo, siempre en alguna familia. Ah, muy bien, Xochitl enterado, gracias. ¿Verdad? Hasta en nuestras propias familias vemos que sucede esto. Entonces, como no hay claridad, cualquiera puede ser el beneficiado. Si yo le pongo una coma aquí, sí sería beneficiado Juan. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, coma, no a mi hermano Luis, coma. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, punto y coma. Nunca de ningún modo para los jesuitas, entre signos de admiración, todo lo dicho es mi deseo. Ahora vamos a darle el beneficio a Luis.
Fíjense bien. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no. Punto y coma. Entre signos de admiración, a mi hermano Luis. Tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, etcétera, etcétera. Entonces, a través de poner los signos de puntuación donde nosotros queramos, podemos darle el beneficio a cualquiera de ellos. ¿Sale? Entonces, fíjense nada más la importancia de una comita, que a veces decimos, ay, es una simple coma, ay, es un simple punto. Son sumamente importantes. Se puede perder una herencia, puedes perder un bien material si no colocas correctamente los signos de puntuación. ¿Sale? Entonces, ahí les dejo los usos que hay para que profundicen. Por ejemplo, está el uso de la coma, que es una pausa, que indica una pausa breve en una lectura. Se emplea para estas tres cuestiones: para separar palabras, para poner coma antes de un pero, para limitar una aclaración. Punto y coma, cuando ya usamos muchas comas, cuando nos vamos a separar un poquito más de la idea central, o cuando vamos a utilizar las conjunciones más, pero, aunque, no obstante, cuando las oraciones son largas, cuando hay muchas comas, ya les decía. El punto y coma es un signo intermedio entre la coma y el punto. Y hay actividades por si las quieren poner en práctica. El punto, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Punto y seguido, punto y aparte, punto final. Punto y seguido separa oraciones dentro de un párrafo. Punto y aparte señala el final de un párrafo. Punto final, el fin de un escrito. Y hay muchos que no los ponen en las actividades, entonces es fundamental. Por eso quise darme el tiempo de explicarles, retomarles, crear esta presentación y subírselas para que la podamos poner en práctica y que seamos creativos cuando usamos también cuando hacemos nuestros escritos. El uso de los dos puntos indica que lo que sigue es una aclaración, una explicación de la frase anterior. Simplemente aquí, uso de los dos puntos y la definición. Quiere decir que los dos puntos explican que lo que está después tiene relación con lo anterior. Es una explicación de lo anterior. ¿Sí? Y se utiliza cuando se van a enumerar diferentes elementos. Por ejemplo, las partes del cuerpo humano son tres, dos puntos: cabeza, cuerpo y extremidades. Después de las expresiones, por ejemplo, de este modo, lo siguiente, como sigue, porque son explicaciones. Antes de una cita textual, Benito Juárez dijo, dos puntos: el respeto ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Después de los encabezados con que inician las cartas, querida abuela, dos puntos, ¿sí? Entonces, las comillas, ejemplo, mi plumaje es de esos, ¿sí? Se utiliza al principio y al final de las frases que se transcriben literalmente. Ahora que transcribimos en nuestra actividad anterior, de las semanas anteriores, las frases que representaban el movimiento que elegimos, la corriente literaria que se eligió, se van entre comillas porque son citas textuales, o cuando se reproducen las palabras que dijo otra persona, para escribir sobrenombres, alias, seudónimos, apodos. El uso de los puntos suspensivos, ¿sí? Indican que la oración que se estaba expresando queda incompleta, en suspenso. Es una pausa más larga que el punto y que indica suspenso precisamente, para darle estilo, y se utiliza para expresar estados de ánimo, ¿sí? Cuando es obvio lo que sigue, como dice el refrán, agua que no has de beber, puntos suspensivos, ya sabemos lo que sigue, déjala correr. Cuando sigue una maldición, una frase vulgar, cuando se quiere indicar una lista que podría seguir indefinidamente, ¿sí?
Vamos a contar del 1, de en uno, luego de 2 en 2, de 3 en 3, puntos suspensivos, de 4 en 4, 5 en 5, hasta llegar al 10, ya sabemos, ¿no? Por eso puntos suspensivos. Cuando se reproduce una cita textual, un refrán, omitiendo alguna parte, entonces pensé, más vale pájaro en mano, punto y suspensivos y acepté el dinero, que siento volando, ¿sí? Los paréntesis para intercalar breves frases aclaratorias en medio de un enunciado. Al estallar la revolución, en 1910, gobernaba Porfirio Díaz. El uso del guión largo o mayor para los diálogos, el uso del guión corto para el final de un renglón, para separar palabras, ¿sí? Entonces, aquí está todos los signos de puntuación, para que puedan apoyarse en la realización de sus actividades, para complementar, para que, pues, es nuestra carta de presentación también. Si nosotros escribimos correctamente, en todo sentido, ortográficamente, signos de puntuación, pues vamos a tener textos más completos, más coherentes, ¿sí? Textos mucho más coherentes y que obviamente al ser coherentes, pues van a lograr la intención comunicativa que, que tú estás buscando. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí va a estar en el foro de novedades los signos de puntuación, que les va a ayudar no solamente para, para este módulo, sino para el resto de los módulos también. Entonces, bueno, vamos a... Las dudas que ustedes expresaron en las videosesiones de módulo, son estas. No me quedó claro, ¿los cómics son literatura o no? No podemos dar la respuesta tal cual, no podemos porque ese es justo su trabajo, pero hay una gran polémica, hay una gran diversidad de opiniones. Me gustaría, veo que eres muy participativa, me agrada, Anabel, ¿te gustaría compartir? ¿Tú qué opinas respecto a la pregunta de tu compañero? Y pues bueno, estamos opinando esto en el foro, en la actividad 6, que es a manera de foro. ¿Tú qué nos dices? Bueno, yo de hecho sí investigué sin saber si era literatura o no un cómic, y igual mencionaban esa como controversia que hay, porque al final del día el cómic inicia por tiene un inicio, un desarrollo y un final, cuenta con un narrador, entonces tiene como muchos puntos de lo que viene siendo una obra literaria, pero que también tiene como puntos de, de, este, de arte, de pintura. Entonces había una controversia al final de decir si era o no literatura, porque contaba con muchos puntos que sí podrían ser. Entonces, yo me quedé que sí podría ser sí podría tener como ser una literatura, pero de un modo más, como fantasioso. No es como otras literaturas que son poemas o son novelas o, bueno, más o menos así yo tengo esa idea. Excelentísimo, ya diste respuesta tú y justo podría ser de estas formas emergentes, ¿verdad? De estas formas emergentes de literatura.
Entonces, excelente, lo dices muy bien. No podemos ser concluyentes, pero con base en lo que estamos viendo, precisamente, pues podríamos decir que sí. Nada más hay que argumentarlo muy bien. Eso es lo que más interesa. Ahondar en la adaptación. Vas a adaptar, este texto, esta lectura de Las nubes de Aristófanes, esta obra que habla de Strepsiades, el campesino, que se casa con una mujer acaudalada, que tienen un hijo, al cual le pusieron Filipides, que le gustaban mucho los caballos, tanto que lo lleva a la ruina, ¿verdad? Ok. Eso mismo lo vas a pasar a un contexto actual. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo podría quedar? En una ciudad del estado de Jalisco vivía un hombre que se llamaba Strepsiades. Un hombre de nombre Strepsiades, dueño de una fábrica de tequila. Se casó con una mujer de la alta sociedad, a la cual le gustaban los viajes, las joyas y todo tipo de lujos. Con el tiempo tuvieron un hijo al que nombraron Filipides, muchacho flojo y egoísta, eh, y su padre se desvivía por complacerlos, por lo que se endeudó en los bancos, en Electra y hasta en Coppel, al grado de no poder pagar sus deudas, puntos suspensivos. Solo por darles un ejemplo, ¿verdad? Queda mucho más claro. Al realizar mi adaptación del texto literario de Las nubes con mis propias palabras, tengo que colocar la cita del libro que lo tomé para realizarlo, no necesariamente. ¿Cómo realizar el cuento? ¿Cómo cambiarlo al actual? Ya dimos el ejemplo. Eh, Me ha costado trabajo entender a Sócrates. Bueno, pues en este caso, ¿qué les digo? Es cuestión de leer, releer bastante este filósofo, ¿no? Con gran conocimiento y que no hay gran necesidad de comprenderlo tanto. Aquí lo único que se nos dice con base en él es que compartamos sus características. Eso es lo único que nos pide la actividad. Sí, se deben de mencionar solo los de las páginas que se leyeron de la 1 a la 22. Sí, el texto lo vas a realizar con base en la página 1 a 22, que es lo que se sugiere en la actividad. Ya participé en el foro, mis 5 participaciones en un solo día. No es correcto. Lo hemos expresado ya bastante, tanto aquí en las sesiones de módulo, perdón, en las videosesiones, las de sesiones de espacio abierto para el aprendizaje. Lo hemos expresado constantemente. Se debe de participar a lo largo de la semana. ¿Por qué? Si tú participas en una sola semana, ya te pierdes, ya no vuelves a participar, ya no estás viendo el desarrollo del foro. Entonces es importante que, pues, que leas el comentario, los comentarios de tus compañeros durante todos los días, ¿sale? Entonces sí es importante que organices tus participaciones. Una el lunes, otra el martes, miércoles, jueves y viernes. O bueno, el fin de semana, otras tú decides, pero no en un solo día, no es correcto. Y obviamente, pues no, no se puede obtener todo el puntaje porque no es adecuado. Igual, en el foro de esta semana podemos realizarlas el mismo día, no es correcto, hay que participar a lo largo de la semana. Ya explicamos
desde la sesión anterior y hemos dado ejemplos en esta también acerca de las experiencias estéticas, que son esas emociones que sentimos, ese cúmulo de emociones que sentimos cuando experimentamos el arte, ¿sí? Cuando estamos leyendo un poema y que sentimos muchas emociones de alegría, de tristeza, que nos transportamos a otra época, a otro lugar. Esa es experiencia estética. ¿Sale? Con esto llegamos al fin de nuestra sesión. Damos espacio, ya respondimos las dudas que surgieron en las videosesiones de módulo y pues les doy también la oportunidad a ustedes que están aquí de manera sincrónica. Si tienen alguna pregunta, alguna duda por mencionar, con todo gusto los escucho. ¿Alguna duda, algún comentario? No, yo ya no, yo creo que ya con estas dudas de mis compañeros ya se me aclararon algunas dudas que tenías, porque yo ya había leído todo la adaptación de las nubes. Yo pensé que tenemos que leer todo el libro, toda la adaptación. Así es. Nada más era de la 1 a la 22. Es correcto, sí. Incluso las indicaciones están con base en ello, ¿sí? Déjenme, aquí la tengo. Manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado a un contexto actual. ¿Sale? Muy bien. Todo bien, nos dice Xochitl. Bueno, pues gracias, muchas gracias por estar aquí presente de manera sincrónica. Gracias a los que nos vayan a ver también de manera asincrónica en las sesiones grabadas. Les encargo sus participaciones en los foros en ambos, tanto en el Aprendiendo como en la actividad integradora 6. Y pues quedo pendiente de cualquier duda, de cualquier inquietud de sus actividades. Cierro con esta frase. El arte de leer es, en gran parte, el arte de volver a encontrar la vida en los libros y de comprenderla mejor gracias a ellos. André Maurois. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en línea CEP. Hasta la próxima. Seguimos pendientes a través de plataforma. Cuídense. Bonita noche. Hasta luego.